Ahí estamos. Perfecto. Sí, yo estoy con la ventana abierta esperando Buenísimo, entonces. para ver cuándo aparece la imagen. Tiene igual un minuto, unos segundos de delay, ¿no? Sí, unos segundos de delay. Bueno, Lili, vamos a empezar con la clase y Ahí para los está. que, ahí está, y para los que nos están viendo y escuchando por el YouTube. Eh, bueno, empezamos con un repaso, si te parece, ¿vale? Eh, También preguntarte, Lili, si recibiste las copias hoy, las actividades, pudiste verlas. Está perfecto. Bien. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer un pequeño repaso y cierre de lo que es el modelo agroexportador que comenzamos en las primeras clases como punto de partida. Nosotros habíamos visto cómo se venía dando la situación económica. Arrancamos por Europa, viendo cómo se venía dando la crisis, el auge del imperialismo, cómo venía Europa posicionándose, los grandes países de Europa como potencias, y la parte que nos tocaba a nosotros, a la Argentina, donde las grandes extensiones de tierras que habían ganado, ¿no? Los grupos de la dirigente del país, en base a lo que es la apropiación y, digamos, la matanza de los pueblos originarios y después el acopio de esas tierras. Habíamos visto cómo habíamos entrado desde la Argentina en una política económica que se denomina el modelo agroexportador. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos ingresando al siglo XX en la situación argentina, y lo que vamos a ver un poco hoy es cómo, por estar tan atado a esa política de Europa y de Estados Unidos que se erige como nueva potencia para esta época, cómo nos va a afectar esa dependencia económica y cómo nos va a afectar la crisis que se ha dado en el año 30 en las grandes economías del mundo, cómo nos va a afectar a nosotros, a la Argentina, y esto también se extiende para América Latina. Sí, no, un poco eso. Lo que pensamos es, como hoy seguramente sea la última clase donde nos encontremos antes del receso, antes de las vacaciones de invierno, quizás poder darle un cierre a, bueno, esto que contaba Mati, lo que estuvimos charlando en la última clase sobre todo y con las distintas actividades, y poder meternos un poco más de lleno en lo que fue la crisis del 30, que de alguna forma funciona como una bisagra entre lo que fue el modelo agroexportador en la Argentina, pero son ciclos bastante eh, similares o coincidentes en el resto de los países de Latinoamérica, y el inicio de lo que sería el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lo vamos a empezar a desarrollar y a trabajar un poco más la segunda parte del año. Pero, digo, la crisis del 30 fue un fenómeno que se inició en Estados Unidos, pero como decía Mati, tuvo efectos en toda la región, entonces quizás la clase de hoy esté un poco teñida por toda esa discusión o esos conceptos o esas políticas económicas que estuvieron más restringidas a los Estados Unidos. Sí, vamos a ver que se ampliaron los créditos para el consumo y se dio todo un fenómeno que, para poder entender por qué se dio la crisis, pero nos va a permitir entender después los cambios que sufrimos, o sea, que se fueron desarrollando en la Argentina y en toda Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, lo que pensamos es un material audiovisual para también hacerlo más dinámico. Eh, Primero, para darle un cierre a lo que es el modelo agroexportador, que es lo que vamos a ver ahora, y bueno, después ya meternos un poco más de lleno con lo que decía recién sobre la crisis del 30. Así que si les parece, ahí veo en YouTube si hay alguna pregunta. Vamos, lanzamos el videíto. No hay ninguna pregunta. Lanzamos el videíto sobre el modelo agroexportador. ¿Te parece, Mati, que ya comparto?
Sí, Lili, ahí pasamos, vos que estás en Zoom y a los estus que están en YouTube, cualquier consulta en el chat de YouTube estamos respondiendo. Vos, Lili, cualquier consulta nos decís. Y sí, ahora vemos este videito que vamos a darle un cierre a lo que es el modelo exportador. Ahí cuando se está conectando Mili también. Está conectando a Mili y en YouTube ya somos, hay 4 compañeros más, compañeros. Hola Mili, Hola, ¿cómo estás, profe? ¿todo bien? Bien, sí, todo bien. Qué alegría que te pudiste conectar. Sí, porque estaba intentando y porque no sé qué problema habrá habido o va a haber en mi celular, porque me dice amenaza de virus, me dice amenaza de virus. Y Por, digo, pero por el Zoom. sí, cuando comencé a buscar y me dice amenaza de virus, después presiono porque dice tenés que conectarte con Play Store y después me sale para bajar una aplicación donde yo tengo que pagar después. No sé si lo hacen eso para que vos pagues por mes tanto, me dicen. Ay, no, cerré y volví de nuevo. Y pudiste entrar. Sí. Bueno, bien. Espectacular. ¿Pudiste escuchar, Mili, lo que decíamos recién? Justo estamos por empezar a pasar a un videito. No escuché nada. Ahora vamos a pasar un video para darle un cierre a lo que estuvimos viendo del modelo agroexportador la clase pasada y que tiene que ver también con las actividades que fuimos teniendo, las actividades escritas que pasamos por el grupo de WhatsApp. Así que yo ahora voy a compartir pantalla, pasamos el video, que es bastante larguito, ¿no? De 15 minutos. Miramos el video y después discutimos si aparece alguna duda o algún intercambio, así después nos metemos de lleno en lo que fue la crisis del 30, que de alguna forma es el cierre del modelo agroexportador en la Argentina, le da inicio a otro modelo de acumulación que está más vinculado al desarrollo de la industria. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno. Vamos con el video entonces. Vamos a ver Bueno. cómo vamos, porque tengo un montón de ventanas abiertas. Porque como hoy hay mucho material. Sí. Sí, ahí mientras más le ve, aprovecho para saludarte, Mili. Y sí, Hola. ¿cómo andás? Vamos a darle un cierre al modelo agroexportador y vamos a ver la crisis del 30 y ya nos preparamos para cuando quieras, Malé. Cuando me diga, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Sí. Ustedes están viendo ustedes en el costado, ¿no? Sí. Nos bajo, entonces ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Si querés cerrar, no sé qué estabas diciendo, Mati, así cuando... No, que mientras sale el video que le vamos a dar cierre al modelo agroexportador y después vamos a entrar un poco con la crisis para darle un cierre también a toda una época. Bueno, vamos con el videito entonces. No se escucha. No se está escuchando, ¿no? Me parece. No. Ahora vemos eso. Creo, Vale, que tienes que poner compartir audio. ¿Dónde Ahí voy, está? ¿eh? Creo que en la parte de arriba está.
Pasa que como ahora estoy compartiendo pantalla, no Dale, puedo dale. ver el Zoom. No hay problema. A ver. Ustedes ahí están viendo, ¿no? Lo que yo aprieto. Acá, Share Sound. A ver, díganme ahí si se escucha. Dale. Elaborados, ¿no es cierto? Se inserta de alguna manera Ahí se escucha en la perfecto. División Internacional del Trabajo, exportando bienes agropecuarios y importando bienes manufacturados surgidos, sobre todo, como consecuencia de los procesos de industrialización que están teniendo lugar en el hemisferio norte. Es un modelo basado en el libre comercio. De oligarquía terrateniente, busca insertarse como un apéndice del capital industrial inglés y teme fundamentalmente que si nosotros hacemos políticas proteccionistas como hacía Estados Unidos, Canadá o Australia, los ingleses nos trabasen el comercio. A diferencia de lo que sucedió en otros países, en la Argentina la construcción de la red ferroviaria no ayudó a promover la actividad de la industria local. Básicamente el 99% fue hecho por empresas con capitales de origen inglés. El modelo agroexportador y el trazado de las líneas ferroviarias son fruto del mismo proceso, por lo tanto van unidos. Porque en ese momento el sistema económico nacional se apoyaba solamente en exportar carne y granos. La red ferroviaria argentina tiene una alta densidad de ramales que se utilizaron para la explotación de la agroganadería, que era la base del sistema económico en esa época, con salida en el puerto de Rosario, en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Bahía Blanca. La curva de producción de exportaciones graneras aumenta exponencialmente en forma paralela a la longitud de la red ferroviaria. Por eso entre 1880 y 1915 aproximadamente, las líneas ferroviarias aumentan de un par de miles de kilómetros y se van a superar los 20.000. Entre las inversiones industriales más importantes y entre las inversiones extranjeras más destacadas ocupa un lugar de primer orden el de las inversiones en lo que nosotros llamamos frigoríficos, es decir, grandes empresas procesadoras de carne que acentúan el perfil exportador de la economía argentina, puesto que el grueso de la producción que se procesa, se faena y se sube a barcos frigoríficos va a ir dirigida cada vez más al mercado británico. No había por entonces innovaciones tecnológicas que permitieran que la carne se mantuviera mucho tiempo, que se conservara salvo el uso de la sal. A partir de las innovaciones tecnológicas en Francia, con Tellier y lo que era la cámara frigorífica, Eugenio Terrazón decide reconvertir ese establecimiento saladril en frigorífico. Y su establecimiento pasa a ser el más importante de la Argentina y de la cual va a partir el primer envío de carne congelada en buques que atracan al puerto de San Nicolás rumbo a Europa, particularmente Londres. Los primeros frigoríficos, Drabble, Terrazón y demás, son empresas relativamente pequeñas. Esa etapa es una etapa relativamente experimental del comercio internacional de carne.
que va a tomar gran vuelo cuando entren a tallar sobre todo las empresas británicas y las empresas norteamericanas. Esas van a desplazar a las primeras que se habían organizado, sobre todo sobre la base de capitales anglo-argentinos. Es decir, este es un negocio en el cual se va a producir un proceso de gran concentración. Y esa gran concentración tiene que ver con que el negocio es particularmente rentable para las empresas que controlan no solo la producción, sino que controlan también el transporte en sus propios barcos y la venta en sus propias redes de carnicerías en los mercados norteamericanos. Es uno de los ejemplos más tempranos de empresas multinacionales integradas. A fines del siglo XIX, los trenes y los frigoríficos trajeron oportunidades inéditas de comunicación y transporte y abrieron un nuevo ciclo económico que reemplazó al agotado modelo de la lana. Otro modelo que cambió fue el político. En 1880, Julio Argentino Roca se convirtió en presidente. Empezaba el tiempo de la denominada paz y administración roquista. Lo que se ve es que los que orientan el Estado están convencidos de que el sector agroexportador es el motor de la economía argentina y lo va a seguir siendo por un tiempo largo, ¿no es cierto? Es además un modelo basado en la gran propiedad. Significa que tenemos explotaciones de 20.000, 30.000 hectáreas, una altísima concentración de la tierra y por lo tanto de la renta agraria. Argentina va a ser un país con un ingreso muy desigual desde su comienzo, por el efecto de la apropiación de la tierra. Y la tierra termina de consolidarse, esta apropiación que viene desde el tiempo de la colonia, con la conquista del desierto. Son 15 millones de hectáreas bien situadas que se reparten entre unos pocos. La conquista del desierto, que había sido planteada como una necesidad histórica para la expansión rural, terminó siendo una de las mayores campañas de sometimiento y aniquilación de la población indígena. La economía comenzó a crecer, y ese auge fue generando un mercado interno que dio pie a una intensa actividad fabril. Ya no se trataba solo de los frigoríficos. Aparecieron los ingenios azucareros del norte, los viñedos de Cuyo, las industrias porteñas. Al calor de este proceso de crecimiento, surgió un actor que tendría un papel central en la historia argentina: los capitanes de la industria. Mientras aquel modelo agroexportador entregaba enormes ganancias a los sectores vinculados a la oligarquía, la clase trabajadora soportaba pésimas condiciones de trabajo. Cansada, la recién nacida clase obrera argentina hizo oír su voz. Según un estudio, los sectores más combativos son los que tienen algún poder de negociación que está vinculado a su posición en la estructura exportadora. El sector del puerto es fundamental en este sentido. Y esto explica la temprana aparición de una modalidad de lucha que es las huelgas generales en Argentina. La primera huelga general fue en el año 1902, y surgió precisamente de un conflicto en la cadena de comercialización del puerto. Las huelgas en esa época eran grandes pruebas de fuerza entre capitalistas, trabajadores y Estado, que se dirimían a lo largo de días, meses y generalmente con un saldo represivo, que va dando lugar muy paulatinamente a negociaciones paritarias o cierta apertura institucional hacia ese tipo, hacia los gremios que en realidad tenían la capacidad de fuerza. En el plano internacional, la Primera Guerra Mundial puso al desnudo una vez más las debilidades del modelo agroexportador. Cuando se interrumpe
el mercado mundial, caso de la Primera Guerra, el desarrollo industrial es tan limitado que lo que se produce es una contracción brutal de la economía. Habían subido los precios, los aranceles eran en pesos, por lo tanto nos invaden de nuevo las importaciones y lo poco que había crecido la industria desaparece, es barrida. La mayor capacidad de producción queda en un contexto crecientemente proteccionista. El mundo de división del trabajo organizado por Inglaterra, que se está despeñando como economía hegemónica, ¿sí?, entra en crisis. La crisis del 29 también hizo su parte, debilitando a un modelo agroexportador que ya tenía fecha de vencimiento. La respuesta de las autoridades económicas argentinas es anudar lo más estrechamente posible lazos con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Proteger ese mercado que era fundamental, sobre todo para los productores de carne. A través del Pacto Roca-Runciman es que la Argentina va a seguir conservando una porción bastante grande del mercado británico para sus exportaciones a cambio de permitir importaciones británicas más o menos por el mismo valor. Le bajamos los aranceles a 235 productos ingleses. Nos obligamos a mantener las importaciones inglesas de carbón para los ferrocarriles y le damos el monopolio del transporte a través de la corporación. Es un pacto realmente vergonzoso, pero festejado por la mayor parte de la clase dominante. Y Argentina iba a pagar caro esta fidelidad a un imperio en decadencia. A comienzos de la década de los 30, la Argentina se enfrentó a la necesidad de reorientar el modelo agroexportador. Entonces ahí la Argentina tuvo que, primero a tientas y luego de modo más consciente, promover cambios que apuntaran a dejar de depender tanto del crecimiento del sector exportador, suplantando la producción importada a través de lo que se denomina habitualmente el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y un poco más tarde, desde los años 40, sobre todo del peronismo, con una expansión muy marcada del consumo popular, motorizado por un incremento de los salarios reales de los trabajadores. Es que están surgiendo nuevos actores sociales, una clase obrera que ahora depende para su trabajo de que se mantengan las barreras aduaneras. Y también surge una burguesía que, igual que la clase obrera, depende de la barrera aduanera para subsistir. Entonces han surgido dos nuevos actores, cuya articulación va a dar el peronismo. Bien. ¿Se escuchó? ¿Se vio bien al final? Sí, sí. Sí. Voy a chusmear qué onda YouTube, que no pude mirar si se está escuchando. Bueno, ahí pasaba Ahí está. este fragmento que habíamos pensado para disparar, para darle un cierre y también para que sea como un disparador. Ahí está, un disparador. Bueno, Mili, Lili, que les alguna cuestión que haya quedado ahí, que quieran preguntar. Yo escucho bien, profe. Bueno. Ahí lo vi. Sí, quizás como a modo de conclusión y también para que después surjan si hay comentarios o preguntas, como el video de alguna forma quiere mostrar, como decíamos al principio, cómo en la Argentina, desde que se consolidó y se constituyó el Estado Nacional, se conformó de la mano de un modelo productivo y una forma de organización política donde primaba y se le daba protagonismo a
el desarrollo, a inversiones que tuvieran que ver con favorecer las exportaciones, ¿no? Sobre todo con Inglaterra. Ahora, de alguna forma, lo que se ve en el video es que, además de que durante todo ese periodo en que se extendió el modelo agroexportador, los trabajadores vivían en condiciones pésimas, trabajaban en malas condiciones y que había una desigualdad muy grande, ese modelo económico y político entra en crisis, ¿no? Sobre todo se pone en evidencia después de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente con la crisis del 30 que ahora vamos a abordar. Y eso es lo que da inicio a un proceso nuevo de producción, a una forma nueva de producción, que es lo que aparece al final del video, que tiene que ver con dejar de privilegiar las inversiones de las empresas y del Estado vinculadas a las exportaciones para empezar a privilegiar inversiones que tienen que ver con el consumo interno, es decir, con el consumo y con la posibilidad de producir para que los propios argentinos, los propios trabajadores y trabajadoras puedan consumir esos productos. ¿Sí? Pero para que llegara a eso vamos a tener que pasar la crisis del 30 en todo el mundo y en Argentina, hasta que no llega el peronismo no se desarrolla en profundidad ese proceso. Pero no sé, Mili, si vos ibas a hacer algún comentario. Sí, ¿no? Desde 1902, digo, o desde 1980, de 1880, digo, o sea, sobre exportación, o sea, estaba basada en los granos y en la carne, ¿no? Que era, que de ahí vivía, ¿no? Era su economía fuerte que tenía la Argentina. Pero a medida que iba pasando, cuando ya comienza, ¿no? a haber trabajadores ya, ya en 1902, ¿no? Y cuando hacen la primera huelga porque sentían que no era, o sea, eran muy explotados, pero yo digo, veo y digo, pero estamos viviendo casi hoy en día lo mismo, porque ahora la carne está por las nubes y para afuera se exporta cualquier cantidad y acá estamos en lo mismo. Y yo digo, oligarquía, ¿qué quiere decir? Oligarquía. La palabra oligarquía, ¿qué quiere decir? Oligarquía vamos a tomarla en términos etimológicamente, ¿no? Lo que significa oligarquía o lo que nos hace acordar es a un gobierno de unos pocos. Viene por ese lado, el poder en manos de unos pocos, vamos a tomarlo por ese lado. En este país, la oligarquía es esa gente, ese grupo de élite, digamos, de clase alta, que en su momento se va a quedar con las tierras, digamos, a medio de campañas militares, con la tierra de los pueblos originarios, se las va a apropiar y va a repartir en manos de pocos. La oligarquía nacional es esa, son menos de 1000 familias que hasta el día de hoy en la Argentina tienen poder y son las que manejan todo el negocio del campo y de exportación y muchas veces las encargadas de que los precios fluctúen. Vale, si querés agregar, este tema es bastante amplio, este concepto. No, pero sí, básicamente oligarquía es, oligo significa poco y arquía creo que significa poder, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Como el poder de unos pocos que está vinculado como también sobre todo a lo que tiene que ver con el poder económico. Que es un poco lo que refleja esto que estamos charlando ahora, es que al estar concentrados los negocios y el capital para invertir en tan pocas manos, que básicamente eran los dueños de las tierras, que se beneficiaban, por supuesto, de ese modelo donde toda la economía argentina estaba destinada a la exportación, bueno, lo que hacía era beneficiar a un puñado de personas que eran los propietarios de los grandes latifundios. Y con lo que decías antes, de que ahora estamos muy parecidos, o siguen vigentes muchos conflictos de esa era, de esos años, que también apareció la clase pasada cuando hablábamos de la problemática de los inquilinos y de la vivienda. Y sí, lamentablemente, en el periodo contemporáneo, es decir, hoy, nuestros años recientes, nos encontramos con muchos conflictos de principios del siglo XX, porque si bien durante el periodo que vamos a abordar ahora en la segunda parte de industrialización
se pudo avanzar en una distribución más equitativa de la riqueza y en la conquista de un montón de derechos, lamentablemente, ya para la década del 70 tuvimos que retroceder no es que tuvimos que retroceder, digo, se avasalló toda esa conquista de derechos y se revirtieron todas esas conquistas y esa distribución más equitativa que habíamos alcanzado y lamentablemente volvimos a un esquema más parecido al que estamos viendo ahora, ¿no? Con una riqueza mucho más concentrada, niveles de desigualdad muy altos. Y sí, sin duda empiezan a aparecer estos conflictos que tienen que ver con las necesidades básicas, ¿no? Que son muy visibles. Y yo digo, cuando dice, no, para mí que es como injusto, ¿no? Que todo lo que acá, la riqueza acá en la Argentina, y después que vengan los extranjeros, o sea, esas empresas, que era Inglaterra, ¿no? Vienen y toman, como decir, por no sé cuántos años de explotar todo que era como los ferrocarriles, ¿no? Y todo se llevaban y quedaba poco para acá y ellos se llevaban y seguían explotando, ¿no? Por años. Pero ¿quién era el que permitía todo eso, ¿no? Sí, muy, O sea, muy, justo digo, ¿no? Demasiado injusto. Porque no tendría, o sea, ellos le daban permiso para que ellos explotaran, o lo que yo he visto ahí, ¿no? En el videíto. Y que después todo salga para afuera y acá, o sea, los trabajadores de acá, o sea, era todo muy poquito. sí, Miri, muy valorable tu intervención. Y cuando vos preguntás, claro, es cierto, ¿quién desde el Estado o desde algún lugar, tendría que ser el Estado, ¿no? El encargado de ponerle un freno. Sucede que esas élites dirigentes que se suelen llamar, que son estas grandes familias con grande poder en el país, y en los países de América Latina es similar la historia, tienen complicidad, tienen ganancia, son los únicos ganadores del modelo exportador. Por eso el énfasis de siempre tratar de conservar este modelo. Por eso, al ocupar cargos públicos, no se le pone ningún freno porque obviamente beneficia a esa misma clase dirigente, que la misma clase que es dueña de estos grandes, de estos pocos, ¿no? Que tienen las tierras y el poder económico. Ahí Male, te paso la palabra. Mili y Lili, si se corta entramos por el mismo link. Les aviso porque en cualquier momento se corta. En 2 minutos. Sí, vamos a ver si tenemos suerte como la otra vez que no se cortó. Pero bueno, dice que 1 minuto, así que si se corta ya saben. Bueno. Bueno, la idea de hoy era darle un cierre a esto que veníamos charlando y que podamos empezar a charlar qué fue la crisis del 30, que fue esa bisagra que decíamos, que se inició en los Estados Unidos, pero tuvo un impacto muy importante en toda la economía, las economías del mundo y sobre todo en lo que nos interesa a nosotros, que son las economías latinoamericanas. Entonces, para eso preparamos unas filminas, un PowerPoint, que ahora lo voy a compartir. Estoy esperando por a ver si se corta porque dice que quedan menos de un minuto. Claro, para no quedar. Suspenso, para no quedar ahí. Bueno, parecería que no se va a cortar. Así que, bueno, comparto pantalla de vuelta. Así podemos... Se cortó. ¿Cómo entró, che? Voy al almanaque. No está acá el mismo link. Voy a WhatsApp. Voy al Zoom. Y si va a salir todo mi WhatsApp. Porque no tengo ahí el... No. ¿Dónde puedo ir?
está conectado. Se vio todo. No pasa nada. Bueno, ahí. Ahí. No se vaya. Ahí Nahuel. Ahí estamos, ¿vale? Ahí Nahuel nos volvimos, Nahuel, así que No se vaya. estamos un ratito más. Y esperamos que entre las compañeras. Y sí, ya nos Sí, vamos no sé qué la otra vez que tuvimos suerte que no se cortó. Sí, o capaz que tenía prueba, viste que capaz como le dieron de prueba, la verdad que no sé qué onda con eso. Entonces son 40 minutos. 30 son. 30. Bueno, vamos a liquidar esta segunda parte en 30 minutos entonces. Dale. Hablamos un poquito de la crisis y pasamos la presentación. A ver si vuelven las compañeras. Bueno, extenso el videito, pero bueno, creo que valió un poco la pena porque creo que de alguna forma simplifica todo este periodo tan largo, ¿no? Que a veces por ahí es muy difícil resumirlo. Bueno, avisen los grupitos por las dudas. Dale. Bueno, Hay alguien más en YouTube que no sabemos quién es. Ahí está Lili. Bueno, esperamos 2 minutitos. 2 minutitos más. Dale, buenísimo. Si se conecta Mili y si no arrancamos. Dale. Ahí está Mili. Ahí está. Volvimos. Ahora sí. Volvimos. Bueno, decía que la idea es ahora que podamos empezar a meternos de lleno en lo que fue la crisis del 30, que habíamos dicho que era ese punto de inflexión entre el modelo agroexportador y el modelo de desarrollo de la industria en toda Latinoamérica, ¿no? Así que voy a compartir pantalla, así podemos meternos. Creo que me tenés que habilitar de vuelta, Mati. Vale, perdón. Así podemos meternos de lleno en... ¿Listo? ¿En qué consistió la crisis del 30? No sé si alguna vez escucharon nombrarlas y tienen alguna idea de en qué consistió la crisis, ¿no? Últimamente se estuvo mencionando un poco a raíz de la crisis que estamos viviendo hoy con la pandemia, en algunos medios se habla de que va a tener un impacto, o ya está teniendo un impacto esta crisis tan importante, muy parecido o incluso más importante que el que tuvo la crisis del 30.
entonces puede ser que lo hayan escuchado mencionar. Vamos a ver ahora de qué se trató y después tenemos también un videito para compartir. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí. Así forma Brasil. Everton entonces arquero Danilo, Alexandro, los cuatro del fondo, Casemiro, el volante de contención, Fred, que juega a su lado y ya juega por todos lados, Richarlison, abierto, Everton Ribeiro, seguramente de la derecha hasta el medio. ¿Les parece que mientras vemos esto, si quieren mutearse y cuando quieren hacer una intervención, una pregunta, se desmutean, así no tenemos sonido de fondo, que quizás distorsiona un poco? Daniel Muñoz, Mina, David Sánchez, Castillo. Ahí estamos, excelente. Bueno. A ver si nos puedo ver. Ahí va. Bueno, la crisis del 30. La crisis del 30 fue una crisis que, como decía antes, se la ubica, digamos, en ese año para poder englobar toda la crisis que implicó para muchos países y que se extendió durante varios años, pero es un efecto o es una consecuencia de lo que se llamó en realidad la Gran Depresión, que ocurrió en 1929, ¿sí? Mediados, fines de 1929. Entonces, ¿qué fue la Gran Depresión? Fue la caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos. ¿Sí? La bolsa de valores vendría a ser como si fuese un espacio en el cual se concentran todas las grandes inversiones o las inversiones que están vinculadas a empresas más grandes, ¿no? Donde las distintas personas, empresarios, pero también personas de a pie, digamos, personas con ingresos no tan altos, tienen la posibilidad de comprar o vender acciones de las empresas. Es algo parecido, si alguien quiere interrumpir, hacer algún aporte, desmutece, ¿eh? Pero me parece que para poder entenderlos, podríamos pensarlo como algo parecido a un casino, ¿no? Como si fuese una ruleta en la cual los distintos espacios de la ruleta vendrían a ser empresas y las personas van apostando fichas a cada una de esas empresas mediante la compra de acciones de esas empresas, ¿sí? Entonces es un espacio en el cual se compran y se vende confianza en empresas muy grandes, que por lo general son empresas transnacionales, ¿no? Que tienen inversiones en distintos países del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió en 1920? Que fue la denominada Gran Depresión o la caída de la bolsa de valores, que todas esas inversiones que se venían haciendo, que venían haciendo todas las personas, de pronto se cayeron. Entonces, las personas que compraban acciones de empresas porque confiaban en que esas empresas iban a tener ganancias y por lo tanto invertir ahí les iba a dar ganancias, les iba a proporcionar ganancias a ellos también, de un momento a otro empezaron a creer que esas empresas no tenían esas ganancias tan aseguradas. Se empezó a perder confianza y la gente empezó a vender esas acciones que tenía. Y el hecho de que se vendan esas acciones significó que baje el valor. Por eso se llama caída de la bolsa de valores. ¿Y qué impacto tuvo esa caída de los valores? Perdón, Mati, ¿vas a decir algo? No, sí, seguí, Male, pero cuando quieras decirme que vamos viendo. Cierro esto y... Sí, no hay problema. La caída de esos precios, de los precios de las acciones de todas las empresas, significó que las empresas también dejaron de invertir dinero, se empezó a
digamos, enfriar la economía, se cerraron las puertas de los distintos países y el comercio internacional, es decir, el flujo de comercio entre los distintos países, descendió en un 60%. Y que descienda la inversión y el flujo comercial entre los países significa que también aumenta el desempleo, porque hay menos inversión por parte de las empresas y por lo tanto menos demanda de fuerza de trabajo, de empleados. Hasta ahí más o menos se entiende. Más o menos. Ahora vamos a ir desglosándolo un poquito. Mati. Sí. No, quería agregar que el alcance es tan grande y repercute mucho también en Europa, ¿no? Porque Estados Unidos, después digamos, de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que son 10 años antes más o menos de que estalle la bolsa de valores, Estados Unidos se había puesto había crecido y era la potencia, la superpotencia, digamos, había desplazado a Reino Unido y tenía inversiones no mal en toda Europa, y al retrotraerse el mercado, Europa va a sufrir también, y esto va a repercutir en todo el mundo, y a nosotros, ahora por ahí lo vamos a ver en detalle, cómo repercute a América Latina y a la Argentina. Pero ahí, como lo está explicando la profe, viene genial. Lili, Mili, y no sé, Nahue, ahora no puedo ver en YouTube, pero ¿se entiende más o menos cómo Escucho bien, la bolsa? Sí, sí, entiendo, profe, porque todo eso era como que repercutió en el mundo entero, ¿no? Que se inicia en Estados Unidos y al caer la bolsa de valores, mucha gente, o sea, miraban que eran confiables porque, o sea, invertían su dinero comprando acciones y viendo que se caía, era su dinero que era perdido prácticamente. Entonces ahí donde todo fue terrible, o sea, pienso en esa época, ¿no? Totalmente, sí. Sí, ahora vamos a ver los efectos, la verdad que fueron muy dramáticos. Hubo personas que se quedaron sin nada, que se quedaron en la calle. Digo, los grandes empresarios que invertían en la bolsa perdieron plata, pero el problema eran las personas como nosotros, con nosotras, trabajadores comunes que tenían inversiones ahí y que al perder y bajar tanto el valor de esas inversiones, porque la gente empezó a venderlas, se quedó de pronto sin nada, ¿no? Porque ahora vamos a ver que se endeudaron, ¿no? Porque mucha de esa plata que se invertía era plata prestada. Ahora lo vamos a ver. Pero sí, ahora pasamos un poco a explicar qué es lo que pasó antes y por qué tuvo un impacto tan grande. Pero como decía Mati, Estados Unidos ya para ese periodo estaba instalado como la gran potencia del mundo y en los Estados Unidos, en Wall Street, en Nueva York, la ciudad de Nueva York, en este espacio de la Bolsa de Valores están representados las empresas más grandes de todo el mundo. Entonces, si hay cambios en cuanto a la confianza y la inversión de esas empresas que son tan grandes y que tienen inversiones en todos los países, sin dudas eso va a tener un efecto en todos los países porque suben o bajan las inversiones en los países en donde donde están desarrollándose, ¿no? Ahora, veamos un poquito más para atrás cuáles fueron los antecedentes de la crisis del 30. Como decía Mati recién, en 1919 y después de la Primera Guerra, Estados Unidos ya se consolida como la primer potencia del mundo. Y acá hay un punto que es muy importante para poder entender esto que decíamos antes de cómo entran en ruina tantas personas, que esta venta de bonos y de acciones empresarias, de la que hablamos recién, en este periodo, durante los años 20, se expande a toda la ciudadanía. Ay, genial, por favor. ¿Sí? En los años 20, que fueron los que vimos recién en el video en Argentina, donde todavía estaba en pleno esplendor el modelo agroexportador, ¿no? Mientras tanto, en los Estados Unidos lo que estaba pasando es que se expandía a toda la ciudadanía la posibilidad de comprar y vender
bonos y acciones de empresas de la bolsa de valores. Se abren lo que se llaman agencias de corretaje por todo Estados Unidos, que son como si fuesen sucursales de la bolsa de valores donde la gente iba y decía yo quiero invertir en esta empresa o no, como si fuese una lotería, pero para la bolsa de valores. Y además, en simultáneo, se empiezan a expandir créditos para toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Sacaba un crédito, que estaban a una tasa de interés muy baja, con esa plata que recibían del crédito iban y la invertían en acciones, sabiendo que como estaban altas los valores en la bolsa, después la plata esa la iban a recuperar y iban a devolver el crédito. 2/3, es decir, más de la mitad de todas las inversiones de Wall Street eran compradas, esas inversiones, con plata prestada. Y esto es lo que va a explicar por qué fue tan dramático el impacto que tuvo cuando se cayó el valor de las empresas, ¿no? El valor de las acciones. Porque si yo había pedido un préstamo de, pongámosle, 10.000 pesos a un prestamista, lo invertí en una acción, especulando con que iba a tener un 100% de ganancia, y de pronto no solo no tuve ganancia, sino que tuve pérdida, esa plata que yo pedí prestada ya no la puedo devolver. Entonces perdí la plata que invertí y además estoy endeudada ahora con el prestamista que me dio la plata. Por eso tanta gente quedó en la calle y quedó, digamos, sin ningún capital, sin dinero, quedó completamente devastada. Entonces, en definitiva, lo que se creó fue una burbuja donde durante un tiempo reducido las acciones no dejaban de crecer, se empezó a generar una confianza ficticia, digamos, porque no era real, en que eso iba a seguir así eternamente. En un momento se empezó a correr la bola de que eso en algún momento iba a dejar de suceder, iban a empezar a caer las acciones, la gente empieza a venderlas y ahí empieza el desplome y se empieza a caer el castillito de naipes. ¿Se va entendiendo? ¿Ahí? ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos familias y trabajadores completamente en la ruina, endeudados, con pérdidas de plata, endeudados con prestamistas, con bancos, con financieras. Y por otro lado, empresarios que, por supuesto, no se quedaron en la calle, pero perdieron mucha plata. Y al perder plata esos empresarios, dejan de invertir, ¿no? Porque no van a seguir invirtiendo en un negocio que saben que va a ir a pérdida. Y al dejar de invertir se genera también una cadena por la cual empiezan a caer los niveles de empleo, ¿sí? Porque se cierran, por ejemplo, sucursales de empresas, se cierran las empresas, digamos, las sucursales que tenían las empresas en los distintos lugares del mundo. Y por último, otra cosa que sucede es que los bancos también entran en ruina, entran en quiebra, porque como ya hay tanta gente que les pidió plata prestada y que no se la puede devolver, también entran en quiebra. ¿Y qué pasa? A la gente que tenía ahorros en esos bancos tampoco se los pueden devolver. Algo parecido a lo que pasó acá en 2001. Por eso fue tan importante el impacto que tuvo, porque afectó a todas las dimensiones de las empresas y también desde el más rico hasta el más pobre, ¿no? Sí, además grande hasta la más pequeña. De forma muy diferente, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo cómo impactó en un empresario que seguramente sufrió mucho estrés y muchas pérdidas, que cómo impactó en una familia que se queda de pronto en la calle. Claro, para mí sería como una recesión que hubo, ¿no? Porque todo, como dice, se fue cayendo, y, o sea, todo se quedó paralizado, o sea, no había trabajo, no había, o sea, fue terrible, me imagino, Dios mío. Claro, las consecuencias fueron la recesión económica porque los empresarios dejaron de invertir plata, básicamente. Claro, familia de hambre, Dios mío. Como
y en el mundo, como ahora, lo que está pasando, porque esta pandemia también, o sea, está trayendo eso, quiera o no quiera, o sea, ha afectado mucho en la economía, porque quiera o no quiera tenemos que quedarnos adentro. Los negocios, los restaurantes, las empresas, las pymes, las grandes empresas, todos, o sea, quedaron parados, o sea, no se comenzó a generar. Pero esto como que de a poco tenemos que empezar, ¿no? A que de nuevo siga girando la rueda. Exactamente, sí. Sí, hoy está pasando algo. Después, si llegamos a ver qué pasó en el medio en estos casi 100 años, vamos a ver que hay algunas transformaciones, hay algunos cambios, pero la coincidencia es que las empresas no pueden invertir, pero ahora en este caso porque hay una pandemia, ¿no? Hay una crisis sanitaria en todo el mundo. Pero bueno, después si llegamos a verlo, vamos a ver que de esta crisis sanitaria hay algunas empresas que se están favoreciendo. Hay un puñadito de empresas que están creciendo y que están concentrando las riquezas. Pero bueno, vamos a las consecuencias, al desenlace de la crisis, así llegamos a ver el videito. Bueno, lo que decíamos recién un poco, ¿no? Se pierde la confianza y la gente empieza a vender estas acciones. Para que dimensionemos como el nivel de pérdida de confianza que hubo, en un minuto se venden millones de títulos. Y esos millones de títulos que eran inversiones que había, era plata que se estaba sacando de esa bolsa, ¿no? Como si fuese un casino donde se saca la plata, la gente deja de invertir, de confiar, de apostar. Y se venden o se ofertan a 1/3 de lo que habían sido compradas. O sea, la gente está perdiendo 1/3 de lo que había invertido. 2/3 de lo que había invertido. Bueno, como decíamos recién, que quiebran los bancos, porque no pueden recuperar todo lo que habían prestado tampoco. Se pierden los ahorros en millones de personas. Quiebran las empresas y las fábricas y empiezan a aparecer niveles de desempleo en todo el mundo que no habían sido vistos hasta el momento, ¿no? Desde el desarrollo del capitalismo. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que pasemos al videíto. Pero más o menos me parece que Sí. Se está entendiendo, ¿no? Sí, profe, sí. Aparte que ustedes son didácticos, nos enseñan bien, o sea, de una manera que entendemos clarita. Gracias. Bueno. No, gracias a ustedes por estar, por hacer preguntas y por comentar también. Nosotros también aprendemos en las clases. Qué lindo. ¿Sabes qué quería agregar, Male, por ahí? Sí, también para graficar un poquito cómo afecta un poco acá en Argentina para que nos demos una idea, ¿te parece? Dale, uno. Y después metemos el videito. Nosotros estuvimos viendo que había mucha dependencia a este modelo agroexportador, ¿no? El enviar materia prima a Europa. Esta crisis va a afectarlo. Se va a cerrar ese mercado, los mercados tanto de Estados Unidos como de Europa van a cerrarse, no van a comprar más, entonces Argentina va a tener en la parte de este modelo agroexportador va a tener prácticamente el final. A lo que quería ir sobre esto es que en el campo, ¿no? Principalmente a las afueras de la ciudad, como esto va a reflejarse en una gran migración que se va a dar desde el interior del país hacia la capital en busca de alguna oportunidad y cómo se va a empezar a configurar en la periferia de la ciudad los primeros asentamientos, las primeras villas de emergencia. Como cuestiones que son económicas, cómo la economía mundial cómo afecta también en el país,
hasta en lo mínimo, ¿no? En la historia de muchos de nosotros por ahí se da el caso de que nuestros abuelos, en estas migraciones internas se acercaran a la ciudad. Era eso para agregar, y también al cerrarse, ¿no? La economía tanto de Estados Unidos como de Europa, pero en este caso de Estados Unidos, muchas empresas que estaban funcionando acá en el país también van a verse perjudicadas y en la quiebra, lo que va a traer desocupación, miseria, hambre y todos los males, ¿no? Que traen estas crisis económicas que golpean siempre, le pegan a los más débiles, ¿no? Sí, y como se veía al final del primer video que vimos, digamos, esta transformación primero tiene efectos dramáticos, ¿no? Como decía Mati, primeros asentamientos, como se empieza a expresar una crisis en lo que es la habitacional, ¿no? Una crisis en la vivienda, ¿no? De todos esos sectores que trabajaban en el campo vinculados a la exportación y que de pronto se quedaron sin... cambió la lógica, los países ya no demandaban esos bienes, entonces empiezan a venir a las ciudades a buscar trabajo, pero acá en las ciudades tampoco estaba desarrollada la industria a la escala que se desarrolló después. Entonces primero se expresa de una forma dramática y vamos a ver que en la década del 30, es decir, entre el 30 y el 45, o entre el 30 y el 43, empieza a desarrollarse la industria, pero medio, no fue una cuestión deliberada, decisiva. ¿Sí? Ahí al final del video se veía que en el 34 fue el pacto Roca-Runciman, o en el 36, no me acuerdo. 34, si no me equivoco. Sí. Que fue como una forma de seguir favoreciendo a Gran Bretaña con nuestros recursos económicos, cuando en realidad era un modelo económico que ya estaba agotado. Pero había una confianza tan grande en ese modelo y una resistencia tan fuerte a cambiar la lógica de inversión y la lógica de desarrollo en Argentina, que incluso durante unos años seguimos sosteniendo una lógica que ya estaba agotada. Recién, como vamos a ver después, con el peronismo, a partir de 1943, y más concretamente en el 45, se empieza a desarrollar de una forma planificada la industria, ¿sí? Con los planes quinquenales y que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero bueno, no vamos a meternos de lleno porque eso ya le vamos a dedicar alguna clase específica, exclusiva de eso. Preparamos para cerrar un videíto que muestra cómo se vivió la crisis del 30 en los Estados Unidos, para que dimensionemos todo esto que contábamos recién con las filminas. Así que ahora lo comparto. Ustedes avísenme si no se llega a escuchar o algo, ¿sí? Ahí se supone que se tiene que escuchar. Perfecto. Sí se escuchan, sí se escuchan. Genial. Hacía solo 4 años que el presidente había declarado que el trabajador norteamericano ganaba 3 veces más que su homólogo europeo. Uno de los manifestantes se explicaba así. Después de la guerra hubo momentos malos, pero luego las cosas fueron mejorando. Parecía como si la prosperidad tuviese que durar siempre. Ropa, radios, aspiradoras, coches. Vivíamos estupendamente. Y ahora ha sucedido esto. Es como durante la guerra, cuando descubrimos que la vida no era lo que pensábamos. En 1932 había en los Estados Unidos 13 millones de parados. La gente hacía cola para recibir cualquier tipo de ayuda. Casi la tercera parte de la población vivía gracias a instituciones benéficas. No había seguridad social
Era la época de la Gran Depresión. Los desahucios se sucedían. Las familias no podían pagar el alquiler ni los plazos de los muebles. El presidente Heber Hoover pertenecía al Partido Republicano. Era contrario a los subsidios estatales porque inducían a la pereza. Pensaba que la gente tenía que espabilarse. Actuó contra el paro demasiado tarde y con medios insuficientes. Los más pobres vivían ya en barrios de barracas que bautizaban con el nombre de su presidente, Hoovervilles. En una entrevista con un periodista, Hoover llegó a decir que nadie se estaba muriendo realmente de hambre. En la ciudad, como en el campo, reinaba un ambiente de desespero e impotencia. Los problemas parecían insuperables. Algunos decían que había llegado la crisis del sistema capitalista prevista por Karl Marx. La industria había producido en exceso, más de lo que la gente podía comprar. Los salarios habían subido, pero no tan deprisa como los beneficios empresariales. Las ventas se habían mantenido altas porque la gente compraba a plazos. Otros acusaron al gobierno por no haber controlado a las grandes empresas ni a los bancos. Otros, como el economista británico John Maynard Keynes y Franklin Roosevelt, el nuevo líder demócrata, pensaban que el gobierno tenía que intervenir. Decían que era preciso cebar la bomba. Historiadores y economistas lo discutirían durante años. Era reunión por Zoom, no era en vivo. No puede entrar porque no tengo un crédito. Cuando la gente confía en el futuro, invierte y gasta, y así se crean puestos de trabajo. Pero cuando se pierde la confianza, todo se tambalea. Gran parte del capital necesario para el crecimiento de la industria se obtiene con la venta de acciones. La gente las compra para cobrar intereses o dividendos, o para volver a venderlas a un precio más alto. Cuando hay confianza, la gente compra y las acciones suben. En 1928, las acciones de la industria radiofónica subieron de 80 a 420 dólares y las de la empresa química DuPont pasaron de 310 a 525. En octubre de 1929, de repente se perdió la confianza y la bolsa de Wall Street se hundió. Incluso los millonarios, como Rockefeller, sufrieron pérdidas importantes. Para el pequeño inversor fue la ruina. Desde aquel momento, los líderes empresariales y políticos, encabezados por el presidente Hoover, se esforzaron por convencer al país de que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Pero tanto los precios como la producción bajaron. El paro creció, los bancos se hundieron, la miseria, el hambre y el desespero se adueñaron del país. Ahora bien, ¿por qué todo esto había de afectar al resto del mundo? América había sido un mercado importante a pesar de las medidas arancelarias que protegían sus productos. Con la depresión, su importancia había disminuido. Se había invertido capital americano en el desarrollo de Gran Bretaña, de Italia y de América Latina. Pero sobre todo los préstamos americanos concedidos con el Plan Dawes habían permitido recuperar una cierta prosperidad a la República Alemana de Weimar. Ahora estos préstamos se habían estancado. La crisis económica, como las películas de Hollywood y los coches Ford, se exportó a otros países que todavía sufrían las repercusiones económicas de la Gran Guerra. Si Roosevelt ganaba las elecciones, ¿podría introducir su New Deal? ¿Habría una revolución? Con Sorpresa Santander, todo te... Bueno, ahí estamos. Para resumir, ¿no? El video muy interesante. Muy interesante. Y para sumar a lo que decía la profe Male también, nos llevamos un concepto bastante general. Mili, decías.
Digo que qué interesante, o sea, este video, porque nos hace ver cómo fue en aquel momento, ¿no? Del año 1930 al 43, 45, o sea, el presidente, como dice Hoover, que decía que todo estaba bien, y que por un momento tenían de todo, había de todo, y de un momento, ¡fuah!, se vino como el cataclismo. Fue terrible, terrible. Sí, ahí se juegan también modelos económicos. Ahora, después del receso vamos a cuando entremos por la parte de industrialización, por sustitución, vamos a ver que en el mundo se empiezan, en esta crisis de capitalismo se resuelve o se busca la forma de resolverla con algo que es contrario a estas economías liberales que veníamos viendo, donde el Estado tiene muy poca intervención. Vamos a verlo después, que van a empezar a prosperar estas ideas de una intervención estatal más fuerte en la economía, que es todo el periodo que vamos a ver después del receso, ¿no? Sí, y algo que muestra el video es cómo uno está acostumbrado a hablar quizás de pobreza y de los programas sociales y las organizaciones sociales en Argentina o en Latinoamérica, pero en el video se ve muy claro y lo dice, ¿no? Que había un tercio, o sea, más de un 30% de la población que vivía de la asistencia del Estado, ¿no? O de organizaciones sociales. Ahí se veían también las filas en los comedores, ¿no? Para ir a pedir comida. Entonces, bueno, es un video que se restringe solamente a lo que pasó en Estados Unidos, pero que como bien dice al final, y como estuvimos charlando también en las Filminas, permite también ver cómo esa situación se expandió también a países de Europa que dependían de las inversiones estadounidenses y de los capitales estadounidenses y en países de Latinoamérica. Y bueno, si bien fue una situación muy crítica, va a derivar después en otra forma de inversión y otro modelo de organización política y económica que va a ser un poco más justa para los trabajadores, ¿no? Que vamos a después ver que esta situación crítica y toda esta pobreza y esta miseria un poco se revierte en esos años. Pero bueno, ya lo veremos en la próxima clase o en el próximo encuentro que tengamos. Ahí estoy. Sí. Nos quedan 4 minutos para que se corte. Nos quedan 4 minutos, ya vamos a ir dándole un cierre. En 4 minutos se nos va a cortar la transmisión. Yo quería agregar que, bueno, saliendo, ¿no?, de este tema también, y a los que nos están viendo por YouTube, que cualquier cuestión con las actividades que hemos mandado, que nos pueden consultar a los profes personalmente o por el grupo, para enviarlas, ¿no? Para ir entregando. Estaría bueno eso. Y no nada más de mi parte, Mare. Creo que fue una clase bastante completa. Si quieren los Estus cerrar con algo. No, yo que quiero agregar es que yo no sabía que todo esto, desde que comenzamos a hablar y ver sobre todo lo que es la economía, creo que me fue gustando. O sea, me interesa saber de cómo era, cómo pasaba, cómo era. Y, o sea que me gusta. Qué bueno, Mili. Sí, la economía a veces, si uno depende cómo lo aborde, ¿no? Pero estamos acostumbrados a veces como a entenderla como gráficos, números y cosas que no se entienden. Y en realidad tiene que ver con procesos sociales y políticos. Y más que nada después, digo yo, de los gobernantes que a veces no son como prometen, y que cuando llegan al poder, basta que consiguieron con todo pues su plan de gobierno, y cuando llegan no lo hacen, y creo que ellos son los encargados, ¿no? de más bien llevar al país, cuando lo toman, llevarlo para adelante, ¿no? Pero creo, así como se ve en la historia, que todos cuando entran no solamente ven su beneficio de ellos,
y después no le importa nada, sale que quede para el otro del que viene. Así lo estoy entendiendo yo. Sí, muchas veces pasa eso, tal cual. Bueno, por eso son tan importantes también los niveles de organización de la sociedad y tejer redes de organización para también poder salir a la calle si es necesario, organizarse para presentar una alternativa. Ahí Lili está compartiendo pantalla. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que si nos podemos despedir bien, si les parece nos vamos despidiendo. Y bueno, decirles que aprovechen ahora que se vienen las vacaciones de invierno para ponerse al día con las tareas, con las actividades, y si tienen alguna dificultad con los textos, necesitan que imprimamos o lo que sea, pueden pedírnoslo por WhatsApp. Bueno, gracias, profe Manuela, profe Matías, muchas gracias. Y vamos a estar en contacto igual. Que lo pasen bonito y bueno, ya no estamos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias. Chao.